Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de grabar este nuevo tema. Hemos estado analizando algunas cosas que tienen que ver con el juicio de Dios. Estuvimos analizando acerca del día del perdón o la expiación, que representa el juicio investigador de Dios. Hemos analizado un poco acerca de la profecía de los 2300 días y dije que iba a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Pero antes de hablar de la segunda venida de Jesús, quiero llamar la atención a un aspecto que es muy importante. Después que Dios, Jesús, termina el juicio investigador, a que Jesús venga a la tierra a buscar su iglesia, a comenzar con el fin del pecado en la tierra, todos esos procesos que han de llevar al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Hay un tiempo que en la Biblia se menciona o se trata de distintas maneras. En esta ocasión voy a tratar de presentar una de estas maneras, pero que es de utilidad para los hijos de Dios poder conocer esto. Desde que el hombre cayó en pecado y Dios le enseña el plan de la redención, la gracia de Dios ha cubierto al ser humano siempre, porque la gracia de Dios es la que nos da la capacidad, la fuerza para ser vencedores, porque a través de la gracia de Dios que uno acepta por fe, está colocado de esa manera en el lugar donde nuestra relación con Dios se hace verdadera y se hace triunfante, y donde finalmente, por la gracia de Dios, por nuestra fe en Dios, que nos hace aceptar esa gracia, viene el triunfo para el ser humano. Dios ha dado su palabra para que el ser humano conozca de Él, pero va a haber un tiempo que va a estar entre la segunda venida de Jesús y la terminación del juicio investigador, que la gracia de Dios se va a retirar de la tierra. La Biblia advierte de distintas maneras que nosotros estemos velando en oración para que no nos sorprenda ese momento en que la gracia de Dios se va a retirar de la tierra. Cuando me refiero a esto, es a un momento en que para todo ser humano ya no habrá más gracia. Pero individualmente, cada vez que una persona pierde la mente o muere, ya su tiempo de gracia terminó. Yo voy a usar algunos textos en la Biblia para señalar algo de lo que la Biblia dice con respecto al término de la gracia. Para esos textos que voy a compartir con ustedes, algunos de ellos ya yo los he mencionado anteriormente. Ahora estoy puntualizando acerca del tiempo que en la tierra va a haber que no existirá la gracia de Dios, que el Evangelio no se predicaría más. En Apocalipsis 22, en el versículo 11 dice, el que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. El justo
siga siendo justo y el santo siga santificándose. Estas declaraciones nos enseñan que va a haber un momento en que en la experiencia del ser humano, los que hayamos seguido a Dios, seguiremos siendo cada vez más seguidores de Dios y llegará un momento que aunque estemos vivos, ya no pecaríamos porque ya la gracia de Dios se cerró, ya quedaríamos sellados para la vida eterna. En la Biblia hay, repito, distintas maneras de llamar la atención hacia esto. Yo voy a compartir ahora unas palabras que están escritas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. En el capítulo 24 voy a leerles algunos textos. Comienzo con el 37. Dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y comienza a señalar cómo era la vida, cómo vivían, qué hacían las personas del tiempo de Noé. Pero no me quiero referir a ese aspecto, sino a otro aspecto. En Génesis capítulo 7 se habla del tiempo de Noé y del diluvio. Eh, Aquí, en Génesis capítulo 7, habla del momento eh, en que ya Noé había terminado su mensaje, los animales que se salvaron con él en el arca habían subido al arca, Noé había subido al arca y Dios cerró la puerta, o el ángel de Dios cerró la puerta del arca. Pero allí hubo 7 días que Noé estaba encerrado con los animales en el arca, pero el diluvio no comenzaba. Los, las personas que se burlaban de Noé y de lo que decían ellos, Noé, su locura de estar hablando de un diluvio y del arca que había hecho, tuvieron 7 días para burlarse de Noé. Pero ellos estaban inconscientes de que ya su suerte había sido echada. Al séptimo día comenzó el agua que acabó con todos. Pero lo importante, lo que queremos destacar es que la humanidad estaba sin gracia, seguía su vida en una forma normal, no se daban cuenta de nada, pero ya no había oportunidad de salvación. Hemos visto en lo que dice Mateo 24, eh, cómo las personas que viven en este tiempo, que sería como en los días de Noé, tendrían que enfrentar algo muy importante. Después que habla como en los días de Noé y da alguna característica, dice que habrían dos en el campo, uno sería tomado, otro dejado, dos durmiendo en una cama, uno sería dejado, el otro tomado, como diciendo que hay una selección que se hace donde uno es tomado para algo y el otro dejado para algo.
Con respecto a los seres humanos que buscan a Dios, lo que está llamándose la atención es que hay un momento en que uno sería vencedor y el otro sería vencido, pero que llega de momento, que llega de pronto. No están preparados para lo que va a suceder. Y cuando la gracia se cierre será así. Uno será tomado para vida, otro será dejado para muerte o al revés, pero que llega un momento que los seres humanos, unos se salvarían y otros se perderían. Hay una declaración que dice que estemos alerta, porque el día de Dios viene como ladrón en la noche. Si supiéramos a qué hora vendría el ladrón, no podía hacer nada, porque estábamos prevenidos. Pero la cuestión es que llega como ladrón en la noche, no sabe a qué hora es que viene. Muchos toman esta declaración como para hablar de la segunda venida de Jesús, pero no es así, porque la segunda venida de Jesús se está anunciando. Hay cosas que van a suceder en la naturaleza, en el mundo, y no va a agarrar de sorpresa que ya Cristo viene, porque todo se está señalando. Pero lo que va a venir como ladrón en la noche es el cierre de la gracia. Se cierra la gracia y se acabó la oportunidad de la salvación. Y por eso, en muchas declaraciones bíblicas, se habla de este tema. Yo estoy señalando ahora esta de ladrón en la noche. Dios quiere que estemos alerta para que cuando la gracia de Dios se termine, nosotros estemos entre los justos y entre los que se santifican, no entre los injustos y los que se ensucian con el pecado, con los que siguen al pecado. Hay una declaración bíblica que es una declaración eh, muy interesante donde Dios habla claramente de lo que va a pasar con muchas personas que no hacen su decisión de seguir a Dios en el momento adecuado. En el libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 8, voy a leerles dos textos, el 11 y el 12. Dice aquí, vienen días, dice el Señor el Eterno, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán, no la encontrarán. Aquí se está reflejando este momento que va a venir a la tierra donde las personas que no hicieron sus arreglos con Dios a tiempo, temerosas de quedar fuera de la bendición de Dios, querrán escuchar el Evangelio, querrán escuchar la palabra de Dios, querrán buscar a Dios, pero ya no habrá más quien enseñe, no habrá ya más quien predique. La gracia de Dios ha cubierto nuestro planeta desde que el pecado entró de una manera igual a la de la atmósfera que cubre nuestro planeta y nos da la posibilidad de tener vida en él. La gracia de Dios ha estado al alcance del ser humano. La palabra de Dios se ha estado predicando, se ha estado enseñando. Cuando Cristo vino y fue de la tierra al cielo a continuar su obra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote,
Cristo también dijo, predicad el Evangelio, y habló que el Evangelio se predicaría en la tierra y que Dios estaría con nosotros hasta el mismo fin del mundo, porque Dios siempre estaría con su pueblo. Pero llegará el momento en que ese Evangelio, que esa gracia, que ese mensaje salvador, que tenemos al Hijo de Dios que dio su vida por nosotros y nos dio la capacidad de ser vencedores, llegará un momento que en la tierra, entre los habitantes de la tierra, desde ese momento en adelante, ya no habrá más gracia ni más oportunidad. La Biblia, en la profecía de los 2300 días, señalaba cuándo iba a comenzar el juicio investigador. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, que el día y la hora de la venida de Jesús no se conocería, solo lo sabe Dios. Pero también el cierre de la gracia tampoco se sabría. Por eso se llama la atención al pueblo de Dios de velar, orar, porque el día del Señor, el cierre de la gracia, puede llegar como el ladrón en la noche, o como el momento en que uno es tomado y el otro dejado. La gracia de Dios se retira de la tierra. ¿Cuándo se retirará? Yo no sé, nadie sabe, pero va a ser un tiempo antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, es importante para los hijos de Dios que estemos en las manos de Dios, que entreguemos nuestra vida a Dios, que sigamos a Dios mientras que tenemos tiempo de gracia. Aquí nuestro tema. Seguiremos en el próximo tema hablando, sí, ahora de la segunda venida de Jesús.